Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En este segundo video del día de hoy vamos a hablar acerca de algunas cosas que están pasando en México y también vamos a hablar de algo que se está haciendo viral el día de hoy. Bueno, desde el día de ayer, desde toda la semana, desde el lunes que empezó las manifestaciones en la Ciudad de México, se ha hecho viral. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema porque hay muchas cosas que tenemos que platicar ustedes y yo, señoras y señores, acerca de este tema y quiero saber tu opinión. Vamos a empezar, señoras y señores, con el presidente de México. ¿Qué dijo el presidente de México? Pues dijo algo que ciertamente, pues hasta tal punto es verdad. Andrés Manuel López Obrador estima cerrar el año con 35,000 millones de dólares en remesas, que además dice que rompió el récord. El presidente de México destacó la fortaleza de la economía y de la finanza mexicana al anunciar que 2019 cerrará con una cifra récord de remesas de 35,000 millones de dólares. Este año, gracias a nuestros paisanos, los héroes vivientes, que son los migrantes, se rompió récord. Fue lo que dijo el presidente de México. El presidente pidió aplausos para los migrantes porque son el pilar de la economía mexicana y destacó que este año enviarán remesas que son una cifra histórica. Y es que en algo sí tiene razón. De los tres sectores que podemos decir oficiales de los cuales se genera más entrada de dinero hacia México, uno, pues obviamente es Pemex. Dos, obviamente es el turismo. Y tres es obviamente las remesas. Esas tres cosas son las que generan más entrada de capital a territorio mexicano. Por lo cual las remesas son realmente pues algo que sí entra a México y que sí ayuda hasta cierto punto. Por lo cual está válido este argumento. Sin embargo, pues obviamente sabemos la situación que se está presentando en Estados Unidos, además de que muchas de las empresas que envían las remesas hacia México cobran un gran porcentaje, de lo cual las remesas serían aún más si no se cobrara tal porcentaje por cada envío que se hace. Pero bueno, ¿cómo ves, señoras y señores, acerca de este tema que Andrés Manuel López Obrador le da demasiada importancia y que dice que romperá un récord en este año las remesas? En otras noticias también, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía del país se encuentra en buen estado. Y yo les pregunto a ustedes realmente, ciudadanos mexicanos, ¿creen que la economía de nuestro país está bien, está en buen estado, está para celebrarse, está para aplaudirse? Es lo que yo quiero saber, porque una cosa es lo que nos puede decir el presidente de México, otra cosa es la que nos pueden decir los economistas, otras lo que nos pueden decir las agencias que se dedican pues a llevar este pues conteo de las finanzas, no este análisis de la finanza, y otras las cosas que se están viviendo dentro de nuestro país, que al final de cuentas son los mexicanos quienes están viviendo esta dura situación. Pero el presidente de México aseguró que la economía del país se encuentra con finanzas públicas en buen estado y que debido al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el peso mexicano bajó a un segundo lugar como la moneda más fortalecida, solo detrás del yen japonés. En un encuentro con la comunidad de Villa Alta en la Sierra Oaxaqueña, el titular ejecutivo federal señaló que según estadísticas, la inflación en este año es más baja que en 2018. ¿Tú crees en verdad que lo que dice el presidente de México es verdad? En base obviamente a todas las cosas que se están dando y obviamente todos los analistas que están sacando pues artículos y demás. ¿A quién le crees? ¿A Andrés Manuel López Obrador o a los expertos en finanzas que dicen y alertan que pues en teoría la economía no está en buen estado? Hasta el momento pues yo lo que he observado es que algunas cosas pues siguen igual que el 2018. No tampoco ha cambiado drásticamente hacia abajo, pero tampoco nos ha fortalecido por lo que hemos visto. Pero bueno, ojalá que en buena onda, yo se los digo en buena onda, ojalá que el peso se fortalezca, ojalá que en este gobierno las cosas suban. ¿Por qué? Porque hay muchos que me dicen, oye, es que tú solamente estás en contra de Andrés Manuel López Obrador, solamente hiciste este canal para hablar mal del presidente de México. Eso no es verdad. Miren, si a México le va bien, a
todos los mexicanos nos va bien. Y lo que queremos nosotros es que nos vaya bien. Si hay cosas, si hay errores, hay cosas que se cometen mal, pues las vamos a señalar. Si hay cosas que no nos gustan o no nos están favoreciendo o no están pues haciendo un cambio en México, si se pone primero a extranjeros antes que a mexicanos, si no se les está dando la ayuda que se prometió, nosotros lo vamos a hablar. ¿Por qué? Porque queremos que le vaya bien a México y obviamente a los mexicanos. Así que no estamos en contra del presidente, estamos en contra de los errores y las malas decisiones que se han tomado en el gobierno de México. Y eso cabe aclarar porque bueno, hay gente que me llena de malos comentarios diciendo que a mí me paga el PRIAN, que soy panista, que soy priista, que soy un lamebotas, que soy... Bueno, me han calificado de toda clase de tonterías. Y la cosa así no es. No estamos en contra de López Obrador. Estamos en contra de los errores del gobierno federal. López Obrador ya no es un político nada más. Ahora es presidente de México y representa al gobierno federal y a los mexicanos. Y es por eso que se le tiene que pedir al presidente pues resultados, y si vemos algo mal, pues hay que decirlo. Por eso hay libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, aquí hay gente pues, pues respondiendo a esta noticia que dio el presidente de México. Ya no tardan en escucharse algunos lastimosos quejidos, dice, bueno, y otras groserías que no podemos decir aquí. Con todo lo del miércoles están saliendo más corruptos, bueno, y groserías. Bueno, mucha gente comenta muchas groserías, que a veces no las leo porque pues bueno, son groserías que me pueden desmonetizar el video o en todo caso cerrar el canal, que por cierto, no les he contado, pero estamos teniendo problemas con el canal, ¿eh? Cuidado, si nos llega a cerrar el canal, se los vamos a tratar de avisar. Es por eso que síganme en mis redes sociales y suscríbanse a mi canal personal, porque no tardan en darnos cuello a este canal otra vez y censurarnos. Así que pues si hay gente que todavía nos apoya y quiere seguir apoyándonos, te invito a que te suscribas a mi canal personal, porque no creo que dure mucho este canal. Yo creo que nos van a censurar. Pero bueno, pasamos a la última noticia y la que quiero hablar seriamente con ustedes. Y es que el día de hoy cerraron el Ángel de la Independencia tras daños en la marcha, luego de ser dañado durante los actos vandálicos que se registraron ayer en la marcha de mujeres. Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México colocaron tablas alrededor de la columna del Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Bueno, miren, yo no quiero abundar tanto en esta nota, sino que quiero hablar claramente, señoras y señores, con los que apoyan esta marcha, sobre todo a las mujeres que fueron. En este canal nosotros habíamos anunciado la marcha que se iba a dar el día lunes, pero ayer viernes se dio otra más. El lunes en la marcha hubo actos vandálicos de violencia que nosotros reiteramos cuando dimos la noticia de lo que había pasado el lunes. Les reiteramos a todos los que están suscritos a este canal, a todos los que nos siguen, nosotros apoyamos el movimiento porque estamos en contra de que se sigan violentando, de que se sigan asesinando, de que se sigan secuestrando, de que se sigan violando a más mujeres. Y no solamente a las mujeres, sino a todos los mexicanos, niños, adultos, ancianos, personas, hombres, todo aquel personaje que sea pues de alguna u otra manera violentado. Hay que protegerlo y hay que denunciar. Pero unas cosas es denunciar, otra es protestar y otra es lo que se hizo y el error que se cometió esta semana con estos actos. ¿Por qué? Porque he visto muchos videos, muchas imágenes que obviamente por razones directas de YouTube yo no te puedo presentar en este video. ¿Por qué? Porque me eliminarían el video y no serviría de nada que yo te esté hablando de esto, porque ya no lo ibas a ver debido a que me eliminarían el video por los actos tan salvajes que se dieron en la marcha. El día de hoy, pues la jefa de gobierno se reunió en este momento, pues ya imagino que ya se reunió con mujeres que participaron en esta marcha, sobre todo las del día de ayer. O sea, el lunes ya se había hablado y el día de ayer otra vez se presentó actos violentos. Hoy se iba a reunir la jefa de gobierno para tratar pues de hablar con estas personas, con estas mujeres que hicieron este movimiento y que lejos de protestar pues se vieron
horriblemente mal en un acto de violencia sin fin. Así que ahí está la noticia el día de hoy. Pues la jefa de gobierno se iba a reunir, que a esta hora que yo estoy subiendo el video obviamente ya se reunió. Vamos a ver en el transcurso de la noche o el día de mañana a ver qué es lo que se habló, porque obviamente la jefa de gobierno va a sacar declaraciones acerca de lo que se habló, es lo más seguro. Pero quiero aquí, ya en mi opinión personal, ya independientemente de las instalaciones que se tuvieron que cerrar por los actos vandálicos y de que se iba a reunir la jefa de gobierno con las personas participantes, aquí yo ya quiero dar mi reflexión y mi opinión muy personal. Miren, estamos viendo aquí en Twitter, hay muchos videos, hay muchas imágenes, sobre todo, miren, este video que está aquí, yo lo vi, que te lo voy a publicar en mi canal personal, en unos momentos más, es por eso que suscríbete y ve a verlo, el mundo de Sam. Si no, te dejaré aquí en la descripción y en el primer video pues fijado mi canal para que veas este video completo. No puede ser, señoras y señores, un anciano, un hombre ya de la tercera edad fue agredido por personas pues feministas en el metro de la Ciudad de México, fue agredido, fue golpeado, bueno, una cosa horrible. Amigas, y sobre todo las que se manifestaron, miren, no hagan esto. Por ejemplo, miren estas imágenes de personas que tienen que ver con realmente la limpieza de esta ciudad, cómo están limpiando todos sus actos vandálicos. La violencia no se repara con más violencia. Eso es algo que ya deberemos de entender todos, algo que ya se ha visto durante años. Miren, aquí hay imágenes, ojalá que no me censuren el video por estar pues viendo estas cosas en YouTube. Vi como una reportera, amigas, cómo agredieron a una reportera nada más porque estaba haciendo su trabajo, cómo la lastimaron, cómo agredieron, cómo pintaron, cómo empezaron a sacar pancartas diciendo que asesinen a todos los hombres, que los hombres no sé qué. La violencia no se va a reparar con más violencia, y es algo que se lo digo con todo mi corazón. Nosotros apoyamos la causa de personas que están obviamente en contra de la violencia, de los asesinatos, en contra de las mujeres. Eso es algo que sí apoyamos nosotros. Lo que no apoyamos es que el día de ayer no fue una protesta. No fue una protesta, fue un acto de violencia en contra de muchas instalaciones. Y bueno, ya se está haciendo muy largo este video, pero desde aquí yo les digo, tienen mi apoyo siempre y cuando se manifiesten de forma pacífica, en paz, que ocupen las leyes para hacer valer los derechos, la voz, que ocupen foros para hacer la voz. No solamente es violencia, es inteligencia, hay que saber por dónde meterse para hacer valer la voz de miles de mujeres que obviamente ya están cansadas y hartas de la violencia del asesinato hacia sobre todo a las mujeres. Y bueno, también hay hombres que son asesinados, niños, adultos y demás. Pero si queremos cambiar eso, no podemos combatirlo con más violencia, y para mí lo que pasó sobre todo el día de ayer fue un gran error. Camionetas dañadas, partes de los inmuebles del gobierno completamente dañados, quemados, muchos grafitis y demás. La violencia no se va a resolver con más violencia. Y hasta ahí se los dejo. Yo ya di mi opinión, ya no quiero hablar más porque luego me van a criticar, pero se los reitero. Estoy a favor de las protestas, pero en paz. Los actos vandálicos y protestas son dos cosas completamente distintas que no tienen nada que ver. Las protestas se hacen realmente en paz, marchas en paz, tratando de que el gobierno escuche la voz. Los actos vandálicos son donde se reúnen un grupo de personas a destruir todo, y eso fue lo que pasó, lamentablemente. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Ya no te comparto más porque este video se está haciendo súper largo. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video, y recuerda, tu opinión es demasiado importante. Por ahí tengo unos correos electrónicos que estoy contestando en este momento, van a salir las noticias, no se preocupen, y gracias por estar colaborando con nosotros. Hasta el próximo video.